Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago de Salterain, como lo ven por ahí abajito. Estoy grabando esto como a modo de charla o conferencia para el FLISOL en Salta, que son jornadas de software libre. Y bueno, por cuestiones... Bueno, todas estas aclaraciones lo hago para quien vea este video a futuro. Obviamente las personas que están viendo esto en el momento en que se está publicando saben que esto es del FLISOL. Por cuestiones que todos sabemos, el FLISOL este año no se organiza de manera presencial como se suele organizar en la Universidad Nacional de Salta, sino que lo estamos haciendo así de manera grabada, porque ni la cuarentena ni nada parecido va a detener nuestra pasión por el software libre. Y bueno, y la pequeña charla que les quiero proponer hoy se titula así, como ven acá, Manifiesto Tecnocrítico, y va a tener que ver con cierta posición que creo que hay que tomar frente a las problemáticas informáticas en general, tomando como excusa lo que está pasando hoy en día, pero en realidad es la posición que me parece que hay que tomar siempre con respecto a cuestiones tecnológicas y sociales. Me presento muy brevemente, ya dije mi nombre, lo repito ahí abajo, Santiago de Salterain. Yo soy docente e investigador, tanto desde la docencia como desde la investigación. Me muevo en un espacio medio híbrido entre las ciencias sociales y la informática, o las ciencias sociales y las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación en general, digamos. Así que, y lo que voy a plantear ahora es justamente una combinación entre cuestiones sociales o filosóficas y cuestiones tecnológicas digitales, sin profundizar demasiado en la filosofía pura y dura, y tampoco profundizar en la tecnología pura y dura, porque esto que pretendo plantear es algo que tiene que ver con todos nosotros como ciudadanos, no como filósofos, ni sociólogos, ni informáticos. La palabra manifiesto suele ser referida a cierta declaración de intenciones de los grupos, muchas veces artísticos o políticos, han escrito manifiestos, que son textos en los cuales expresan cuáles son sus intenciones, sus ideales. El surrealismo como movimiento artístico tiene su manifiesto surrealista. En la cultura hacker, que es lo que a mí más me interesa, también tenemos manifiestos tan importantes como el manifiesto Cypherpunk de Eric Hughes. Y bueno, yo ahora voy a hacer un manifiesto, pero en vez de hacerlo de manera escrita, lo hago a modo de video para este FLISOL. Antes de comenzar, como siempre, tengo que agradecer a Rodrigo Manresa y a Miguel Tolaba por invitarme, porque me considero un humilde activista de la filosofía del software libre, y este es un gran espacio para mí para poder llevar a cabo eso. Así que bueno, empecemos, y dejo de dar tantas vueltas porque suelen ser bastante aburridas las introducciones, y las introducciones son cosas que las personas se suelen saltear en los videos. Así que vamos directamente a lo que les quiero comentar. Quisiera hablarles hoy, para empezar, de algo que he dado a llamar el fenómeno de los anteojos rotos. Es algo que ya se ha planteado en otro sentido, quizás con otras metáforas mejores o peores, no lo sé, pero esta es la metáfora con la que me gusta expresarlo a mí. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día estamos en un momento, como es la cuarentena y todo el problema que está sucediendo con el coronavirus, en la cual nos estamos dando cuenta del papel fundamental que tiene la informática en nuestra sociedad. O sea, es algo obvio, es algo que cae de maduro. Nuestra sociedad es una sociedad digital, es una sociedad informática. Vivimos en lo que me gusta llamar a mí agenciamiento técnico informático. No es una novedad. Sin embargo, hay cosas con respecto a la informática que normalmente no percibimos. Y hay veces que una violencia o un acto extraño o algo nuevo o algo que nos golpea nos hace darnos cuenta de cosas que por lo general no nos damos cuenta. Y a eso me refiero yo con la metáfora del fenómeno de los anteojos rojos. Cuando uno está usando los anteojos, no está normalmente pensando: oh, qué bien que veo con estos anteojos, qué bien que se me aparece el mundo tan nítido gracias a mis anteojos. No, uno está usando los anteojos y no tiene conciencia, no está consciente, sabe que están ahí, pero no está consciente constantemente de que están ahí y de que están funcionando correctamente.
Solo cuando hay una violencia que rompe nuestros anteojos, que los raja, que los resquebraja, para utilizar otra palabra, es cuando nos damos cuenta que teníamos anteojos. Es cuando recordamos, mejor dicho, que teníamos anteojos. Que nos hacen recordar el papel de la informática que siempre estuvo ahí. Pero en este momento en el que hay una violencia, un acto violento, yo hablo de violencia en un sentido metafórico, no piensen que cuando hablo de violencia me estoy refiriendo a gente que se golpea afuera en las calles. Cuando hablo de violencia me refiero a algo que se nos impuso, algo de lo cual no hemos podido decidir nada. Vino este virus, vino esta cuarentena con todo, a eso me refiero con un acto violento. O podemos pensar en otra forma, es una fuerza que nos ha roto, como se rompen en este caso los vidrios de los anteojos. Entonces lo importante es detectar que cuando viene una fuerza que rompe o resquebraja el vidrio de los anteojos y nos hace tomar conciencia o recordar, por así decirlo, que teníamos anteojos puestos, es el mejor momento para analizar qué es lo que nos está diciendo ese quiebre en el lente, qué es lo que nos está diciendo esa rotura, porque algo se ha roto en la sociedad. Yo no pretendo dar una charla de actualidad, pero sí pensar un poquito qué es lo que nos dice de la informática la cuarentena y el virus, todo lo que está sucediendo. Desde ya adelantamos que no es nada nuevo. El que tiene anteojos sabe que tenía anteojos, pero nos dice algo. Por lo menos este lente que se ha quebrado, esto que se ha quebrado en nuestra sociedad, nos dice algo de la informática. Y eso es lo que quisiera pasar ahora brevemente. Repito que a mí no me interesa hacer un repaso de noticias de actualidad, porque no es ese mi deber o mi intención, mejor dicho, en esta charla, pero sí más o menos comentar cómo cosas que en realidad, y peligros o bondades de la informática que siempre conocimos, que siempre estuvieron, ahora se manifiestan de nuevo en la cuarentena. Tenemos, por ejemplo, el caso del tracking. Sabemos muy bien que tantos gobiernos como empresas, por fines ya sea comerciales, represivos, lo que sea, llevan a cabo el traqueo de los ciudadanos. En este caso, esta noticia que pongo acá se refiere al traqueo de los celulares de los ciudadanos. Poco importa en detalle si esto se llegó a llevar a cabo o no. La noticia dice: el Ministerio de Transporte lanza una plataforma de traqueo online de cumplimiento de la cuarentena. Básicamente en Buenos Aires había un sistema de traqueo de celulares para controlar a los usuarios de los colectivos. Y estaba el proyecto, que no sé si se llegó a aplicar o no, pero no importa a los fines de lo que estoy hablando, de utilizar esa tecnología de tracking para controlar quién cumple la cuarentena y quién no cumple la cuarentena. Esto no es nada nuevo, pero justamente las cuarentenas nos sirve, nos dice o nos recuerda cómo las tecnologías informáticas son utilizadas tanto por estados como empresas como medida de control de los ciudadanos. No voy a profundizar un poquito en el concepto de sociedad de control, pero tengo otra charla que también di en el marco de Jornada del Software Libre en este canal. La pueden buscar, que se llama Sociedad de Control o Sociedad de Conocimiento, en la que profundizo un poco sobre qué es la sociedad de control. Esta es otra noticia que también se ha hablado muchísimo en los últimos días, en donde la ministra de Seguridad anunció que las fuerzas de seguridad, justamente, como dice el título, realizan ciberpatrullaje para detectar el humor social. Nuevamente, las tecnologías digitales, las redes sociales, son utilizadas para patrullar. Sea para lo que sea que sirva el resultado de esos patrullajes. No me voy a meter en profundidad con estas cosas, porque algunos salieron a decir que esto es ilegal, que esto no respeta las leyes. Después salieron a decir que el patrullaje en realidad no es espionaje, no es que se está espiando los datos privados de los ciudadanos. Igual eso a mí no es ahora por lo menos lo que me interesa. No me interesa ponerme a criticar un gobierno en específico, porque esto es algo que ha pasado en todos los gobiernos, sino, repito, qué es lo que nos dice la cuarentena de la informática. Hasta el momento nos dice, nos recuerda, nos pone de frente esa rajadura en el vidrio.
el problema del tracking, cómo las tecnologías digitales son utilizadas para traquear, para hacer ciberpatrullaje y otras cosas que vamos a seguir viendo. Tenemos el caso obvio y súper obvio que siempre sucede en estas situaciones, que es el de Facebook. Básicamente todos sabemos que sea lo que sea que pase en este mundo, sea bueno, sea malo, sea importante o insignificante, de alguna manera le va a terminar beneficiando a Facebook. Entonces tenemos el caso de una noticia que sale en este portal que seguro deben conocer todos, que es de los más leídos acá, que es el Desataca, en el que nos contaba que Zoom, que es justamente en esta situación, estamos todos haciendo videoconferencias y el software privativo que más se estuvo utilizando para hacer esas videoconferencias fue Zoom. Ahí se dice que Zoom para iOS envía información a Facebook sin permiso, incluso de los usuarios que no tienen cuenta en la red social. Eso quiere decir que si tenés un iPhone y usaste Zoom en tu iPhone, información tuya fue a parar a Facebook. Lo importante de esta noticia, que no voy a poder profundizar, la voy a dejar en la descripción, es que investigando descubren que esto es con fines comerciales. ¿Para qué quiere Facebook tener información de usuarios de iPhone que ni siquiera tienen Facebook? Bueno, para poder enviarle anuncios, publicidad. Así de simple. Y acá la cuarentena nuevamente nos dice algo que siempre supimos de la informática, pero nos lo recuerda, nos lo pone enfrente. Primero, que Facebook lo sabe todo, lo gobierna todo. Segundo, que el software privativo no respeta tu libertad y tu información. Y tercero, que vivimos en una sociedad de control, incluso en las sociedades democráticas. Porque cuando se habla de sociedad de control y tecnologías digitales, todos empiezan a pensar automáticamente en China, donde el gobierno está constantemente controlando las redes sociales de su país para reprimirte o mandarte a la cana si hablas mal del presidente. Pero acá, en nuestro paradigma, un paradigma capitalista, más comercial, también se lleva a cabo una sociedad de control, o también, no es la mejor forma de expresarlo, también funciona como una sociedad de control. Desde un punto de vista ético, que te estén controlando de manera digital todo el tiempo, ya sea desde un punto de vista de un estado comunista o desde un punto de vista comercial para mandarte anuncios, desde el punto de vista ético es lo mismo, sigue siendo control y sigue siendo no respetar libertades individuales que, por lo menos desde la filosofía del software libre, consideramos básicas. Esto es algo que seguramente todo aquel que está participando de Jornada del Software Libre lo sabe, pero lo menciono por si este video lo llega a ver personas de otro ámbito, que existen alternativas a Zoom como Jitsi Meet, que son libres, con un cierto cifrado y que respetan más la libertad. La famosa brecha digital. Que la brecha digital, dicho sea de paso, no es nada más y nada menos que la continuación de la brecha social que existió siempre, pero a nivel digital. O sea, lo que se llamamos brecha digital es nada más y nada menos que la brecha social entre pobres y ricos que existió y existe, lamentablemente. Pero ¿a qué me refiero? Y por eso puse esa imagen. Yo como docente pude seguir dando clases online, hacer videos, audios, enviárselo a mis alumnos, hacer videoconferencia en vivo, etcétera, etcétera. Pero no todos tienen acceso a las tecnologías digitales. Muchas veces hablamos de que, bueno, todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene internet, las tecnologías digitales son parte de la vida de todos. Y no es de todos. Incluso ni siquiera hace falta, acá puse una imagen de pobreza extrema, pero ni siquiera hace falta ser de pobre, extremadamente pobre, digamos. Hay personas que pagan cuotas en institutos privados y aún así realmente se les complica tener acceso a las tecnologías digitales. Entonces, otra cosa que nos muestra, nos recuerda, nos pone enfrente, ya lo dije un montón de veces, la cuarentena. Ahora bien, he empezado por aspectos malos, aspectos que nos pueden hacer dudar bastante, digamos, nos pueden hacer preocupar o nos pueden ver
los peligros que hay con la informática, como no respetar la privacidad, la brecha social. Sin embargo, también la informática nos está sirviendo un montón. La informática está haciendo que cosas que normalmente no podríamos hacer en una cuarentena, las podamos hacer igual. La informática también está aumentando nuestras capacidades. Nos está haciendo más capaces de hacer cosas. Imaginen una cuarentena en un momento sin informática. Si sos de las personas que tienen la desgracia de no convivir con la persona amada, eso quiere decir que llevarías un mes sin hablar, sin comunicarte, sin ver el rostro de la persona amada. No es lo mismo tener al frente, abrazarlo, el roce de las pieles, los besos, qué sé yo. No es lo mismo, obviamente, que cuando esa persona aparece pixelada en tu pantalla. Pero aunque sea esa sonrisa pixelada, tiene una cierta rima con la persona amada, con la sonrisa biológica, que hace que por lo menos suframos menos, o que podamos más, porque normalmente no podríamos vernos en una situación de cuarentena, y sin embargo, gracias a la informática podemos. No podríamos tener clases, como dice ahí, no podríamos tener reuniones. Bueno, el ejemplo del rostro de la persona amada también ya lo dije, no podríamos trabajar, se nos limitarían un montón de cosas, siempre y cuando, obviamente, tengamos acceso a las tecnologías digitales. Ya dije lo de la brecha digital. Pero siempre y cuando estemos dentro del lado beneficiado de la brecha digital, la informática no habrá hecho más que aumentar nuestras potencias. Una cuarentena sí puede ser un bajón, pero no nos ha excluido del mundo, no nos ha excluido de la sociedad. Volviendo al tema de la brecha digital, esto también nos demuestra que vivimos en un tipo de sociedad en la que no tener acceso a las tecnologías digitales es no tener acceso al mundo. Entonces las tecnologías digitales ya no son, me parece a mí, una mera excentricidad de ricos o algo que podés hacerlo si tenés la plata para hacerlo, para comprártelo. No, creo que las tecnologías digitales son fácilmente considerables hoy un derecho humano. No estoy diciendo nada original, no estoy planteando nada nuevo, pero que por lo tanto promover el acceso a las tecnologías digitales debe ser, me parece, una política de Estado. Nuevamente algo que siempre supimos, pero que la cuarentena nos pone enfrente. Ahora bien, tenemos entonces mencionado cosas hermosas de la informática y cosas muy, muy preocupantes que la rajadura en el vidrio que la cuarentena nos ha puesto enfrente. ¿Qué actitud? Y acá recién esto fue todo el prólogo, por así decirlo, para mi humilde manifiesto. ¿Qué actitud podemos tomar ante esto? Bueno, ante las cosas malas, la actitud puede ser agarrarse la cabeza, entrar en pánico y empezar a correr en círculos, maldiciendo las tecnologías digitales y pensando que las tecnologías digitales son las culpables de todas las desgracias de la sociedad y que hay que volver a las cavernas o a los años 50 o 30 o 20 en los cuales no había tecnologías digitales. Esa actitud de entrar en pánico es la tecnofobia. La tecnofobia es la que reacciona así ante las tecnologías, pensando que son una desgracia y que todas las desgracias de la sociedad actual se deben a las tecnologías digitales. Lo deben haber visto, lo deben haber escuchado muchísimas veces con muchísimas personas que dijeron que la culpa es de internet, que la culpa es de los celulares, que la culpa es de las redes sociales, y son las mismas personas que dijeron que la culpa era de la televisión, o que la culpa era de la radio, o que la culpa era de los libros, y así. Ahora bien, después está otra posición. Ante todo lo hermoso, todo lo que dije de la informática, cómo aumenta nuestras potencias y realmente nos ayuda a vivir mejor, tenemos otra posición que es la de la tecnofilia. Imaginen que ahí Homero, en vez de agarrar la jalea, está pensando en la informática, porque hay algunos, que también hay bastantes, que ven en la informática como un cierto poder mesiánico de que va a venir a solucionar todos los problemas de la humanidad, y que la informática, las tecnologías en digital, lo que se suele llamar las TICs,
palabras que no me terminan de convencer, tics, pero bueno, eso van a salvar toda la humanidad, todos los males de la humanidad van a ser resueltos gracias a las tecnologías digitales. Esa es la tecnofilia. Lo que yo quiero proponer ahora es otra posición, que creo que es la posición que día a día tenemos que llevar a cabo con respecto al papel de la tecnología en la sociedad, más allá de que haya cuarentena o no, pero esta cuarentena nos está casi forzando, sí o sí, a llevar esta posición, que es la que a mí me gusta llamar tecnocrítica. ¿Ok? Está tapado por mi cara. Ahí. Tecnocrítica. ¿Y qué es una tecnocrítica? Bueno, eso es lo que quisiera ahora más o menos dejar planteado. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Y cuáles son más o menos los pasos a seguir o los elementos para mí de una tecnocrítica? En primer lugar, empiezo diciendo que no es tecnocrítica. No uso el concepto de crítica en el sentido cotidiano. O sea, normalmente usamos el concepto de crítica como ¡ay, me estás criticando! O cosas así, o sea, como si fuera alguien malo. O sea, alguien que solo viene a decirte todo lo que está mal, que viene a destrozarte. El hater es un criticón, digamos. Ese que está todo el día viendo las cosas que hacen los otros y que para juzgarla, para ver si le gusta o no, y que se excita cada vez que pone un dislike. Bueno, eso no. Eso en ese sentido no es tecnocrítica a lo que me refiero. No es el sentido de la palabra crítica. No va por el criticón, no va por el hater. No es decir, ¡ah, está todo mal! No va por ahí. Pero tampoco, y esto es más importante incluso me parece. Tampoco la tecnocrítica es un punto medio, y esto es fundamental. La tecnocrítica no es un punto medio entre la tecnofobia y la tecnofilia. Esto es algo que me suele pasar mucho, pero mucho cuando explico este concepto. Porque inmediatamente lo interpretan así, como que es un punto medio entre la tecnofobia y la tecnofilia. Y no es así, y nada se explica mejor que con imágenes. Veamos, grafiquemos. Me pongo por acá. Sí, la tecnofobia es este cuadradito negro, que lo ve todo mal, que lo ve todo oscuro. Y la tecnofilia es este cuadradito blanco, que lo ve todo bien y todo luminoso con respecto a las tecnologías. Y si la tecnocrítica fuera un punto medio entre los dos, entonces la tecnocrítica tendría que ser un cuadradito gris en el medio, acá, entre la tecnofobia y la tecnofilia. Bueno, eso no es la tecnocrítica. La tecnocrítica no es un cuadradito gris entre la tecnofobia y la tecnofilia. La tecnocrítica, y me corro, es esto. Esto es tecnocrítica. Esto que vemos acá, este círculo, toda la gama de colores. Entre dos pensamientos cuadrados que solo ven un color negro o solo ven un color blanco, la tecnocrítica no es un punto medio, que sería otro pensamiento cuadrado que lo ve gris. No, la tecnocrítica es lograr ver la multiplicidad y la gama de colores y la gama de complejidad que hay con respecto a las tecnologías. La tecnocrítica es multiplicidad. Mientras los tecnofóbicos solo ven esta partecita de acá negra y los tecnofílicos solo ven esta partecita de acá blanca, el tecnocrítico es decirte, no, mira, existen toda esta gama de colores. Y no por algo lo puse, esto es circular y esto es cuadrado, ni siquiera el formato, por así decirlo, es el mismo. No solo que es más compleja, es más completa, sino que ni siquiera el formato no parte de ninguna de estas posiciones. Y nadie en su sano juicio te diría que el rojo es el punto medio entre un blanco y un negro, o el naranja, o el amarillo, o el cian, o cualquiera de los otros colores que salen ahí. Nadie te diría que el celestito es un punto medio entre el negro y el blanco. No cabe. ¿Entiendes? Ni nadie te diría que toda esta circularidad y toda esta gama es un punto medio. No pasa por el punto medio, no pasa por el extremo.
No pasa por los pensamientos cuadrados. Tecnocrítica es la complejidad y por eso es tan difícil, es tan compleja justamente para llevar a cabo, pero es mucho más completa, porque el mundo se parece más a esta gama de colores que a estos cuadraditos blanco o negro. Pero bueno, habiendo dejado en claro entonces que no es tecnocrítica, o sea que no es un cuadradito gris como punto medio, sino que, y ya adelanté un poco de lo que sí es, que es toda esa gama y esa complejidad, voy a pasar a contar, a presentarles, a compartirles lo que yo considero que son los pasos necesarios para toda crítica en general, pero en este caso específicamente una tecnocrítica. Este sentido de crítica y tecnocrítica, o sea, de los pasos para llevar a cabo, los tomo y me inspiro muy lejanamente de algunos filósofos, pero bueno, es como un cover mío de sus conceptos. Y al fin y al cabo poco importa saber en profundidad de qué va lo que plantean estos filósofos, sino más o menos qué es lo que estoy queriendo plantear acá. La crítica va a tener que ver con 4 momentos, por así decirlos. Uno es el de estudiar los límites. Estudiar los límites es saber detectar cuándo empieza una cosa y termina la otra. Entre esa gama de colores es saber detectar cuándo empieza un color y termina el otro. Una tecnocrítica compleja. Una tecnocrítica básica sería distinguir el blanco del negro, punto. Nada más. No, una tecnocrítica compleja, una tecnocrítica propiamente dicha es estudiar los límites, y justamente estudiar los límites eso es saber dónde empieza una cosa, termina otra. Está lejanamente basado en el concepto de filósofo llamado Kant de la crítica, pero muy lejanamente, digamos. Después de analizar, que esto sí es algo que han planteado mucho, el concepto de analizar, como Descartes, que se escribe Descartes, que entienden por analizar justamente un problema, dividirlo en partes, separarlo en partes. Nosotros cotidianamente utilizamos el concepto de analizar así nomás como sinónimo de estudiar, o qué sé yo, o incluso hasta como sinónimo de reflexionar. Por lo menos en el campo de la filosofía, analizar es agarrar un problema y dividirlo en varias partes y estudiar parte por parte. Eso es analizar. Después evaluar, una vez que ya distinguimos cuándo empieza una cosa y termina la otra, una vez que a su vez lo separamos en varias partes para ir viendo y estudiando parte por parte, llega el momento de la evaluación, que acá es por lo menos para mí el momento propiamente ético, porque acá en la evaluación ya no estamos simplemente haciendo una cuestión antropológica o sociológica, sino que ya tomamos una posición y diagnosticamos si algo es bueno o algo es malo. En la evaluación ya diagnosticamos si es bueno o si es malo. Ya no simplemente estudiamos o nos metemos en el objeto de estudio, no. Ya hay una posición ética y política. Y bueno, ese sentido de evaluar está también más o menos lejanamente inspirado en filósofos como Deleuze, Nietzsche o Spinoza. Pero el último conceptito de desviar, ya es mío, pero lo voy a explicar ya al último, a ver a qué hace referencia el paso del desvío dentro de una tecnocrítica. Entonces ya dije que no es la tecnocrítica, cuáles son más o menos los momentos, y ahora quiero más o menos plantear cuáles son las bases filosóficas, por así decirlo, obvias sobre las cuales se tiene que construir toda tecnocrítica desde mi perspectiva. La primera es la siguiente, que es básica e importantísima, pero no todos la llevan a cabo, no todos la entienden, no todos tienen esta posición, que es la siguiente. Las tecnologías no son neutrales. No son neutrales. Lo voy a decir una vez más. Las tecnologías no son neutrales. Y la mayoría posiblemente me estará diciendo: oh sí, Santiago, es muy cierto, las tecnologías no son neutrales, todos lo sabemos, estamos de acuerdo. No, no es tan así. Porque hay muchas personas que han dicho esta frase y estoy seguro que han escuchado alguna vez en la vida esta frase. Las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino que depende de cómo se las use. ¿A que escucharon esta frase? A que alguna vez, yo también, obviamente, dijimos esa frase en la vida. Los seres humanos básicamente
Nos despertamos, comemos, vamos al baño, nos reproducimos y decimos esa frase en algún momento. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque esa frase está dando por sentado o está suponiendo, aunque no nos demos cuenta que estemos suponiendo eso, que las tecnologías son neutrales. A ver, empecemos con ejemplos. Todo es mejor plantearlo un poquito con ejemplos. Imaginen que yo digo, la bomba atómica no es ni buena ni mala, depende de cómo se la use. O ya que estamos en el ámbito que nos interesa, imaginen que yo diga, un virus informático no es ni bueno ni malo, sino que depende de cómo se lo use. Y ahí ya empezamos a ver que la frase así en general, en abstracto, parece funcionar, pero si vamos caso por caso, no funciona. Y ahí tenemos un primer gran error. Hablar de las tecnologías, de la tecnología o las tecnologías de manera abstracta. Primera cosa que no hay que hacer para mí, para llevar a cabo una tecnocrítica. No hablar de la tecnología, de lo tecno, de manera abstracta. Porque eso es olvidarse de toda la gama de colores y pensar que es un solo color. Hay que hablar de tecnologías específicas e ir caso por caso, analizar, ver los límites de cada tecnología. Por eso, cuando ya vamos caso por caso, ya la frase no funciona. Como cuando dije bomba atómica o a la hora de decir el virus informático. Entonces, ustedes me pueden decir, a ver, pero hay tecnologías que cuando lo usas, no sé por qué hago esta voz, la podés usar para cosas buenas y también la podés usar para cosas malas. Y es verdad, es muy cierto, es verdad que una tecnología la podés usar, a la misma tecnología, para cosas buenas y para cosas malas. Pero eso no quiere decir que no sea ni buena ni mala, sino que es tanto buena como mala, o que tiene aspectos buenos y aspectos malos. Es exactamente lo contrario. A ver, en filosofía, cuando algo no es ni bueno ni malo, es neutral. Y nadie puede decir que una tecnología que sirve para hacer tracking o que sirve para solucionarnos la vida es neutral. Nadie puede decir que un virus informático es neutral. Nadie puede decir que una bomba atómica es neutral. Nadie puede decir, por ejemplo, que Stuxnet, este famosísimo virus que logró hacer entrar Estados Unidos en plantas nucleares de Medio Oriente, son neutrales. Sí, es verdad, todas esas tecnologías las podés usar para cosas buenas o para cosas malas. Pero no quiere decir, repito, que no sean ni buenas ni malas, sino todo lo contrario, que son tanto buenas como malas, dependiendo de los diferentes desvíos que les podamos dar. Pero si una tecnología fue pensada para matar o fue pensada para violar los derechos humanos, tenemos muchísimos argumentos para decir que es mala. Del mismo modo que si una tecnología o un software es diseñado para respetar los derechos de los humanos, podemos decir que es buena. Entonces ahí me autoadelanté porque lo que dije ya lo tenía anotado en esta diapositiva. Como conclusión, ¿cuál es el problema de esa frase que parece tener sentido? Que nos hace pensar que las tecnologías son neutrales. Si las tecnologías fueran neutrales no estaríamos acá. No habría filosofía del software libre. Porque la tecnología no tendría nada que ver con la libertad. O sea, software y libertad serían cosas diferentes, porque la libertad no es una cuestión neutral. Es una cuestión ética y política con muchos valores de por medio. Si las tecnologías fueran neutrales, no existiría el software libre. Daría lo mismo que sea libre o que sea privativo. El otro paso es no pensar entonces, para no caer en esta trampa, en tecnología de manera abstracta. Porque de manera abstracta parece funcionar la frase. Pero ya caso por caso, tecnología por tecnología, color por color de las gamas de colores, ya no funciona. Y después, que puede tener tantos desvíos buenos y desvíos malos. Lo que no quiere decir que no sea ni buena ni mala, sino que puede ser tanto buena como mala. La diferencia es sutil, pero es fundamental para poder hacer bien una tecnocrítica desde mi perspectiva. Pero bueno, estamos en una jornada del software libre. Obviamente que todo lo que estoy planteando va hacia el software libre. No soy simplemente yo flasheando sobre cuestiones filosóficas que a mí me interesan de la informática, sino que tiene sentido para estas jornadas. Entonces lo pensemos estrictamente de la siguiente manera, a la frase que estoy criticando. Imaginen que yo diga la siguiente frase: el software privativo no es ni bueno ni malo,
Depende de cómo lo uses. ¿Se imaginan que Richard Stallman me escuche decir eso? Me daría una patada en la cara. Dudo que nuestro querido y amado Richard Stallman pueda levantar la pierna tan alto como para darme una patada en la cara, pero ¿saben a lo que me refiero? Richard Stallman, el padre ético y filosófico y técnico de todos nosotros, fue el que mejor entendió esto. Richard Stallman entendió que hay software que puede ser malo, incluso aunque le des un buen uso. Richard Stallman entendió que las tecnologías no son neutrales. Richard Stallman entendió que hay factores éticos que no dependen ni del buen uso ni del mal uso. Porque Richard Stallman entendió que vos podés usar el software privativo para cosas totalmente buenas y aún así el software privativo sigue siendo malo. Así que si no están de acuerdo con lo que yo estoy planteando, no están de acuerdo con el mismo Richard Stallman. Se lo tendrían que discutir a él, porque es él, nuestro padre filosófico y técnico, el que entendió esto a la perfección. Y creo que ahí están las bases del software libre, o ciertas bases, porque, a ver, los que defendemos el software libre no creemos que son las personas que utilizan software privativo son todos unos endemoniados malignos. No. Aún así, que pueden ser personas hermosas, usando el software para cosas hermosas. El software privativo sigue siendo malo, porque el software no es neutral y hay cuestiones que no dependen del uso. ¿Ven? Es él el que lo entendió a la perfección. Si el software fuera neutral, no podría presentar Stallman el software libre como siempre lo presenta. Stallman hace 20 años que da más o menos la misma charla que se va modificando de a poquito, pero siempre empieza así. El software libre es el software que respeta tu libertad y la solidaridad social de tu comunidad. Si el software y las tecnologías fueran neutrales, no tendría que ver nada software con solidaridad social, software con libertad. Él lo entendió perfectamente. Es necesario para mí hacer esta aclaración ética, que es muy importante, porque muchas veces cuando hablo a favor del software libre y de las bondades del software libre y de lo que no me gusta del software privativo, de lo que no nos gusta a todos los que estamos acá haciendo esto, piensan automáticamente que yo estoy diciendo que todo aquel que utiliza software privativo es malvado, es un pequeño demonio que merece irse al infierno por estar usando Windows, con perdón de la palabra. Bueno, no es así. Hay una distinción ética. Esta es una distinción que suelo hacer yo, que a mí me parece muy útil, que no es lo mismo malo que malvado. Alguien malvado, como está ahí abajito, creo que este es un elemento fundamental para una tecnocrítica. Alguien malvado es alguien que hace algo malo intencionalmente, con ganas de hacer daño, sabiendo que está haciendo daño y que goza de hacer daño, y que goza quizás los beneficios del daño que le está haciendo a esa otra persona o a una comunidad, etc. Entonces, alguien malvado es eso. Ahora bien, algo o alguien puede estar haciendo algo malo sin necesidad de ser malvado. Algo malo, ya profundizaré qué es bueno y qué es malo un poquito más adelante, pero algo malo es algo que en algún momento nos afecta y que nos daña. Entonces alguien puede estar haciendo un daño a la sociedad, aunque sea una persona hermosa y con buenas intenciones, y quizá ni cuenta se está dando. O sea, el software privativo, para todos los que estamos acá, le hace daño a la sociedad. Es malo. Eso no quiere decir que todos los que usen software privativo son malvados. Aunque algunos de los que diseñaron estos software, onda Steve Jobs o Bill Gates, sí podrían entrar, me parece, en la categoría de malvados, pero no me voy a meter en eso. Me refiero al usuario de software libre, de software privativo. Entonces esto lo aclaro siempre. Yo sé que le están viendo gente que es de la comunidad del software libre, pero también la idea es que lo vea gente que recién se esté enterando de esto. Si yo te digo que es malo usar software privativo, no te estoy diciendo que sos una persona malvada que merece ir al infierno. Infierno me trabé. Estoy diciendo que es malo tener una tecnología informática que no respete la libertad y la solidaridad social de la comunidad.
Entonces así, más o menos, ya termino de redondear este concepto. Existen factores éticos que no dependen exclusivamente del uso. Cuando yo digo factores éticos me refiero a bueno y malo. Siempre que yo diga que algo es bueno o algo es malo, estoy hablando de ética, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que hay cosas que son buenas y malas, entonces independientemente del uso. Todo esto para criticar la frase de no hay tecnología buena ni mala, depende de cómo las uses. No. Hay tecnologías buenas y malas sin importar incluso cómo las uses, si lo usas para el bien o el mal. Como puede ser el software privativo. El software privativo es malo, aunque lo uses para cosas buenas. Entonces, eso no quiere decir que no sea importante el uso. El uso también es importante, solo que no es el único factor. Hay factores que no tienen que ver con el uso. Y para lograr detectar esos factores hace falta un diagnóstico ético, político, filosófico o, en otras palabras, una tecnocrítica. Ahora bien, no hace falta irse a filósofos ni nada. Como se habrán dado cuenta, bueno, esto es algo que yo siempre hago, que mezclo hackers y filósofos como si fueran lo mismo, porque para mí son lo mismo. La misma cultura hacker es la que lleva a cabo, tanto en la teorización como en la práctica, una tecnocrítica. Los grandes informáticos, como deben ser muchos de ustedes que me están viendo, deben ser grandes informáticos y apasionados de la informática y que les cabe bien el concepto de hacker, los describe bien. Aunque sean recontra apasionados de la informática, saben que a veces la informática no es buena. Es decir, ya están evitando la tecnofilia. Porque muchos podrían creer que un informático o un apasionado de la informática van a ver la informática como lo mejor de todo. Claro que los hackers piensan que la informática es lo mejor para todo en todas las situaciones del universo, y no necesariamente así. Por lo general, los que piensan que la informática es la mejor solución a todo son aquellos que tienen algún beneficio económico de poner la informática en todo. Y estoy diciendo todo de manera muy abstracta, lo voy a graficar mejor con un ejemplo de tecnocrítica por excelencia en la cultura hacker, que es el del voto electrónico. Los hackers y los apasionados de la informática, por más que adoren la informática, no están de acuerdo con el voto electrónico. En lo que podríamos llamar una comunidad hacker o de informáticos, de apasionados de la informática, no hay prácticamente nadie a favor del voto electrónico. El 99% de los informáticos están en contra del voto electrónico. Yo no conozco a ningún informático que esté a favor del voto electrónico, porque conocen sus peligros. Eso ya es ser tecnocrítica, que aunque nos apasione la informática, se prefiere otra cosa, porque sabe que la tecnología informática muchas veces no es buena. Muchos pensarían que un hacker va a decir, sí, voto electrónico, sí, informática por todas partes. No, la mayoría de los hackers están a favor del voto boleta única en papel. Cuando digo hacker no me refiero solamente a informáticos propiamente dicho, como puede ser el caso de Javier Esmaldone, que a nivel nacional un informático se dedicó a demostrar los peligros del voto electrónico, sino también la Fundación Vía Libre con Beatriz Busaniche, que Beatriz Busaniche no es técnicamente una informática, pero es una hacker con todas las letras para mí, y está obviamente en contra del voto electrónico. Y me parece que esa es otra forma también de graficar que la tecnocrítica no es un punto medio. Porque el hecho de que analicemos todos los colores, las posibilidades, los límites, no quiere decir que, bueno, hay voto electrónico, puede ser que en cierto sentido, en cierto aspecto no, y en cierto aspecto sí, y que si se mejora tal cosa. No, es un no tajante. Es un no tajante, no es una posición intermedia, ni un gris para nada, es un no absoluto. Pero es tecnocrítico, aún así. Porque tiene que ver con saber distinguir cuándo sí y cuándo no. Se sabe que no siempre es un sí y que no siempre es un no. Pero cuando es no, es no. Y cuando es sí, es sí. Bueno, entonces ustedes, está bien, me pueden decir, bueno, todo bien. Pero ¿cuándo es mala una tecnología y cuándo es buena? Porque al fin y al cabo hay que lograr llegar a eso para poder hacer alguna tecnocrítica. Hay muchas soluciones posibles. No hay una sola perspectiva universal que funcione en todos los casos, pero a mí me gusta pensarlo de la siguiente manera. Me baso muy lejanamente en un filósofo
del siglo XVII, aunque no crean, se pueden aplicar filósofos del siglo XVII para esto, llamado Spinoza. Pero en el fondo, o sea, tampoco es realmente importante que se sepa bien de dónde viene la idea, sino más que nada de qué nos sirve para pensar este problema. Personalmente me parece que una tecnología es mala cuando disminuye nuestras capacidades. Otra forma de decir es nuestra potencia de obrar o nuestra potencia de actuar. O puede ser buena una tecnología, repito, no hay nada universal, pero es una forma de verlo. Puede ser buena una tecnología cuando aumenta nuestras capacidades. También está lejanamente basada en la ética de Nietzsche. Nietzsche es malo todo aquello que nos haga esclavos, que nos haga siervos, ¿no? Mientras que es bueno todo aquello que nos potencie. Está basado en ese tipo de concepciones. Ahora bien, ni Nietzsche, ni Spinoza, ni nada de eso son estrictamente importantes lo que estoy diciendo, sino que creo que también por acá va la ética que nos enseñó Richard Stallman, porque creo que justamente el software privativo es aquel que disminuye nuestras capacidades. No sé dónde ponerme acá. Muy chiquitito. Ahí abajo. El software privativo, que ven en violetita, será ese color que le puse, es justamente el que disminuye nuestras capacidades. El software privativo nos priva justamente de hacer cosas, no nos permite hacer cosas, no nos permite las 4 libertades básicas, no nos permite compartir, no nos permite usarlo para que querramos, no nos permite mejorarlo, no nos permite estudiarlo, no nos permite un montón de cosas, nos hace esclavo del software y nos hace esclavo de aquel que diseñó el software, que por lo general es una empresa, una informática que constantemente nos está controlando. A lo que me refiero es el hecho de no poder nunca hacer nada que no quede registrado digitalmente y que pueda ser visto por alguna empresa o un estado, también nos está privando de la libertad, nos está privando de un derecho. Entonces, en ese sentido, el software privativo es malo, porque disminuye nuestras capacidades, nos limita, nos hace siervos, nos hace esclavos. Mientras que yo solo lo único que estoy haciendo es ponerle otras palabras y teorizar un poquito lo que Richard Stallman ya lleva mucho tiempo diciendo mejor que yo, me parece. El software privativo es bueno, como dice acá, porque aumenta nuestras capacidades, nos permite hacer más cosas, nos permite estudiarlo, nos permite compartirlo, nos permite usarlo, nos permite mejorarlo. Para mí la esencia de libertad en la filosofía del software libre es poder mejorar las cosas que no te gustan del mundo. Entonces esta es una herramienta, por lo menos para mí, para pensar cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo a la hora de hacer una tecnocrítica. Hay otras herramientas posibles, hay otros conceptos posibles para hacer este diagnóstico ético. Yo propongo no es el único, pero a mí por lo menos me resulta útil, y no solo útil, por lo menos me resulta ultra pertinente a la hora de pensar específicamente en el tecnoproblema que nos compete en este momento, que es la diferencia entre el software privativo y el software libre. El software libre entonces es un software que aumenta nuestra potencia de obrar. Por eso puede considerarse bueno. Entonces, de manera un poco desordenada y no estrictamente explícita, en realidad expuse los primeros 3 pasos de lo que sería esta tecnocrítica. El de los límites, porque es lograr detectar hasta cuándo una tecnología es buena, hasta cuándo una tecnología es mala, con toda la gama de colores que eso implica. El análisis, porque dije que no hay que hablar de tecnología en abstracto en general, sino que hay que dividir caso por caso y estudiar caso por caso. La evaluación, que la evaluación había mencionado que es una vez que después que se hace este estudio de los límites, de las partes, ya sentar una posición y decir, bueno, a partir de este estudio puedo decir, esto es bueno y esto es malo. Ya es sentar una posición y no quedarse en el mero estudio sociológico, digamos. Ahora bien, ¿cuál es este último momento? Este es un conceptito que yo utilizo mucho para mis investigaciones, que tiene muchos significados muy importantes para mí, pero que básicamente, para simplificarlo un poco, desviar
como cuarto momento de una tecnocrítica quiere decir hacer algo. Una vez que hemos hecho toda esta tecnocrítica, hay que hacer algo al respecto. Y de nada sirve que estudiemos los límites, que analicemos, que evaluemos. Si terminamos de hacer eso, escribimos un libro súper interesante, lo cerramos o lo vendemos y no hacemos nada. Yo sé, esto no va para los desarrolladores de software libre, porque los desarrolladores de software libre ya saben. Ellos hacen algo. Ustedes, desarrolladores que me estén viendo, ustedes hacen algo. Me dicen, Santiago, no me digas eso. Yo sí hago algo. ¿Qué hacen? Hacen software libre. Exactamente. No se quedan en la mera teorización y van a hacer algo. Pero igual esto es algo que se puede hacer, seas informático o no. El desvío se puede hacer sin importar que seas informático o no, en este caso, digamos. Porque desviar es modificar lo malo. Imagínense que un río que va con un mal camino, un mal flujo, digamos, bueno, es desviar el flujo de ese río para hacer que lo malo se convierta en bueno, o para cambiar, mejor dicho, el flujo de ese río, o potenciar lo bueno. Porque eso es de lo que se peca mucho a veces en las ciencias sociales, ¿no? Una especie de masturbación mental de, hacer toda una crítica teórica y después no hacer nada, pero absolutamente nada. Obviamente una de las formas más importantes de hacer algo al respecto de los temas que estamos hablando es desarrollar software libre. No obstante, no es la única. Yo, como no soy desarrollador de software, me tomé muy a pecho lo que el mismo Stallman dice. Otra forma de colaborar para hacer algo o para desviar es dando conferencias, dando charlas, difundiendo. Yo he llevado la filosofía del software libre a la educación, lo doy en mis clases, estructuro mis materias en base a la filosofía del software libre. En mi caso está desde la docencia, la difusión y la investigación. Pero cada uno lo puede hacer desde donde se les plazca. Lo importante es que cada uno encuentre su forma de desviar para poder modificar lo malo y potenciar lo bueno. Y ya para ir terminando, hay un filósofo llamado Deleuze que plantea que todo acto creativo, ya sea en filosofía o ciencia o arte, tiene que ser empujado por alguna necesidad. Hay alguna necesidad, tiene que haber una necesidad, por así decirlo, que nos lleve, en este caso, a hacer una tecnocrítica. ¿Cuál es la necesidad de hacer una tecnocrítica? Porque tranquilamente podrían decirme, bueno, sigamos siendo tecnofílico, tecnofóbico, que siga todo igual. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad para mí es ser menos estúpidos. Y tranquilos, no estoy insultando a nadie. No estoy utilizando el concepto de estupidez como insulto. O no como un insulto en la manera cotidiana que lo utilizamos. La palabra estúpido viene del latín stupidus, que a su vez viene de un verbo en latín que es stupere, que al mismo tiempo, no sé por qué lo dije así, stupere, como italiano, que bueno, como sea, que al mismo tiempo tiene dos significados: quedar aturdido o aturdida, o quedar paralizado o paralizado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno es tecnofílico o tecnofóbico, ha quedado aturdido. Piensen que estúpido también tiene este sentido de estupefaciente, algo que te deja estupefacto. Te encandilás. El tecnofílico es alguien que se encandila con las maravillosas luces de la tecnología y se queda así, tildado, digamos, con esas maravillosas luces, se queda aturdido. O el tecnofóbico es el que también se queda aturdido con la oscuridad y solo ve la oscuridad y se derrumba en esa penumbra. Pero también estúpido es el que queda paralizado. Por más que logre no ser ni tecnofóbico ni tecnofílico, si quedamos paralizados y no hacemos mínimamente algo, también estamos siendo estúpidos. Porque es difícil, porque vemos que la sociedad digital devino en una sociedad de control, que el software está diseñado para beneficiar a unos pocos, no respeta la libertad. A los que amamos el software libre se nos hace recontra difícil difundir sus pensamientos, intentar que se utilice. Pero ante esas dificultades, si nos quedamos paralizados, estaremos comportándonos como estúpidos en este sentido. Y yo creo que si para algo tenemos que hacer todo este movimiento, y si para algo somos activistas del software libre,
es para lograr ser menos estúpidos como comunidad. Ser menos estúpidos en el sentido de no quedar aturdidos ni paralizados. Y con esto ya me despido. Espero que les haya servido de algo. Espero poder contribuir a que en esta cuarentena llevemos a cabo una posición tecnocrítica, pero que también tomemos esa posición como filosofía de vida. Porque ser tecnocríticos ni siquiera tiene que ver necesariamente con que seas informático o que te interesen los problemas filosóficos y éticos de la informática. Ser tecnocrítico tiene que ver simplemente con el mero hecho de ser ciudadano en nuestra sociedad actual. Así que bueno, si a alguien le interesa ver algún contenido más mío, tengo un canal de YouTube, que es mi nombre, Santiago de Salterain, o un blog donde también hay escritos y otras cosas mías. Así que bueno, muchas gracias y ha sido un placer.